Uno. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Simbiosis. ¿Cómo estás, güey? Demasiado bien, ¿tú, Sam? Bien, bien. Hoy, esta semana fue atípica. Hoy, para empezar, normalmente nos juntamos los fines de semana, pero ahorita me tocó venir otra vez a Cuernavaca. Pero esta vez, porque este fin de semana yo voy a estar un poquito ocupado, quedamos en mejor que yo viniera entre semana. Está un poquito raro, ¿no? O sea, se siente un poquito raro, un poquito diferente, porque siento que ya teníamos como nuestra dinámica de entre semana como que no nos vemos y así, y ya los fines de semana nos vemos, ¿no? ¿Tú cómo te sientes ahora que me viste entre semana? Siento que se siente más como si fuera trabajo. Porque siento que cuando es entre fin de semana es como de que voy a tener mi plática con mi compa. Y ahorita me siento más como tengo que trabajar. Pero claro, siento que es porque es entre semana. Claro, es que fuera de broma, sí siento que tiene que ver mucho lo que haces entre semana y fin de semana, ¿sabes? Claro. O sea, porque si te pones a pensarlo, la neta, le hemos dedicado muchísimo más tiempo o mucho más esfuerzo a esto que incluso a otros proyectos de escuela o de trabajos, en el sentido de los viajes que hemos hecho, la inversión que hemos hecho, el tiempo que le hemos dedicado. O sea, en todo sentido, o sea, si te das cuenta, qué poderosa es la mente, ¿no? De decir, claro. O sea, tú cómo categorizas, por ejemplo, como de decir, estamos tan estructurados, de decir, entre semana es trabajo y fin de semana descanso, que no importa lo que hagas, ¿sabes? O sea, si lo haces como entre semana, lo vas a sentir como trabajo, y si lo haces en fin de semana, lo vas a sentir como... Sí, y es curioso porque realmente se pone a pensarlo, el tiempo lo inventamos nosotros. Claro. Sí, o sea, en realidad es muy poderoso, pero sí. O sea, realmente, ¿quién dijo que una hora es una hora? ¿Nosotros? Claro. O sea, sí, o sea, al final es como muy subjetivo, ¿no? Y de hecho, eso es un fenómeno que a mí me pasa bastante. Antes yo decía, y con esto se los doy de consejo, la neta a mí me ayudó mucho. Antes, cuando era domingo, yo, no sé, güey, cuando iba a ser lunes me sentía bastante mal. Okay. O sea, porque sentía que ya era el fin de semana y aparte regresaba el lunes a la escuela y así, ¿no? Y como que empecé a asociar los domingos con algo negativo. Claro, como ya decir, ya se va a acabar lo bueno, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque, por ejemplo, yo cuando estaba chiquito, como ya saben, yo iba mucho a Cuernavaca, entonces los domingos generalmente me regresaba a Toluca y todo esto. Sí, entonces ya era como, ya no voy a estar aquí en Cuernavaca con el calorcito rico, ya tengo que volver a mis deberes, ¿no? Y lo que me sirvió mucho a mí era como de que empezar a darme... Porque, haz de cuenta, eso me pasaba de chiquito y era normal, ¿no? Sí. Pero ya, por ejemplo, ya estando acá, viviendo en Cuernavaca y todo, lo que me sirvió mucho a mí como para dejar de sentir eso, porque llegó un punto en donde ya no disfrutaba los domingos. O sea, me daba como ansiedad que fuera a ser lunes, sí. O sea, y sin importar lo que fuera, siempre sentía tristeza, ansiedad y así. Y lo que me sirvió mucho fue darme cuenta justamente de eso. O sea, que literalmente los días de la semana simplemente a Fredicio o a Roberto, a alguien se le ocurrió decir, de aquí es lunes a viernes, de aquí hasta tal momento. Y no sé, eso me dio mucho poder. O sea, darme cuenta que el lunes estaba como autoimpuesto y que daba igual, ¿sabes? Sí, porque, por ejemplo, ¿sabes a mí también en qué me pasa? Okay. En el gimnasio. O sea, en el gimnasio a mí, por ejemplo, como los lunes no me gustan, prefiero poner, por ejemplo, el grupo muscular que más me gusta. A mí me gusta más el pecho. Entonces yo, por ejemplo, busco poner en el lunes el día de pecho para que como que digo, ok, es lunes, pero me va a tocar algo que me gusta, ¿no? Pero o sea, justo como complementando lo que digas, qué poderosa es la mente y qué poderoso es como las estructuras que podemos ponerle, ¿no? O sea, está duro. Está bien cañón. La neta... Por ejemplo... Las palabras son muy poderosas. No, poderosísimas. O sea, incluso últimamente me está dando cuenta mucho de esta parte. Y sí logré como quitarme eso de los domingos. O sea, ahorita ya me gustan los domingos. Pero también me está dando cuenta de ese tipo de cosas incluso con los problemas. Como que ahora, incluso cuando voy a empezar algo, no sé si alguna vez escuchaste esto, pero el cerebro no es capaz de distinguir como entre la ansiedad y la emoción. Entonces, sí, solo lo toma como estímulos, ¿no? O sea, tú le das la interpretación que quieres. Si tú tienes como ansiedad cuando vas a hacer algo que te puede servir mucho y tienes ansiedad, es en vez de decir, tengo ansiedad, decir, estoy emocionado. ¿Sabes? Yo como lo había escuchado, no con la ansiedad, pero con los nervios. O sea, con los nervios que te da algo, por ejemplo, el pánico escénico. O sea, el pánico escénico, ¿sabes? Se puede como transformar a una energía. Por ejemplo, lo he escuchado con Ricardo Pérez y Slobodsky, de que dicen, güey, yo hasta la fecha me pongo nervioso. O jugadores como Bellingham, que por cierto, Bellingham, te amo. Gracias por hacer que ganáramos el clásico. Y Bellingham, ni te topo, bro. Güey, ni te topo. Güey, es mi mejor amigo. Pero bueno, el punto es que, o sea, sí tiene que ver mucho, ¿sabes? O sea, está bien cañón como tú usas la energía y todo para interpretar como lo que quieres. Como volvemos al tema que platicamos en el podcast de cuando tenía el pelo rosa. Sí. Ya no tengo el pelo rosa, pero ahorita nada más traje una gorra. Sí. Pero el punto es que
nosotros formamos nuestra realidad, ¿te acuerdas? O sea, Sí. lo que platicamos del universo participativo y del Sí, cuento sí. del huevo. O sea, es muy poderoso como Tu percepción. nosotros, nuestra percepción de la realidad, porque al final, ¿qué nos lo dicta? Los sentidos que tenemos, ¿sabes? O Sí. sea, pero sí tiene que ver mucho... Los sentidos y como- aparte como que los estímulos que has recibido de las cosas que has hecho. Claro, simplemente, perdón que te interrumpiera, ¿querías sé. decir algo más? Nada más iba a decir que, como por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando iba a jugar fútbol, como que se casó ahorita el tema de Bellingham. Y ¿saben qué me pasaba mucho a mí? Cuando iba a jugar, me daba un buen de miedo jugar. O sea, yo de que en las retas, no manches, era Ronaldinho, güey. Así, te llevaba, güey. Podía estar Qué bonita comiendo. playera, no me gustan los Santos, pero está bonita. Y gracias, hermano. Y el punto es de que podía llevarme como a todo el mundo y jugaba súper bien. Y cuando llegaban los partidos, o sea, de que ya era así normal, jugaba súper mal, súper mal. O sea, pero un partido dices como oficial, ¿no? O sea, Sí, como un sí, partido que ya, por ejemplo, donde tú y yo jugábamos en el torneo Héctor... Miguel Barras. Miguel Barras. Ajá. Ajá. Y jugaba súper mal. O sea, y se me iba toda la magia. Y conocía jugadores, por ejemplo, no sé, güey. O sea, no voy a decir nombres, pero por ejemplo... Y nada, no es cierto. Pero, o sea, que por ejemplo, no, obviamente vamos a vipiar el nombre, ¿no? Sí. Pero conocía jugadores que, Sí. por ejemplo, no eran tan buenos en entrenamientos. Y en los cuando iba al partidos se partido agrandaban, eran ¿no? buenísimos. Así metían sí, 20 goles. Yo Así. coincido contigo, a él le pasaba mucho eso. Y yo, lo que empezó a sucederme, A ti te pasaba al revés, ¿no? sí, cañón. Pero después me di cuenta que todo era la confianza. O Claro. sea, cuando llegaba en el partido, no quería tener el balón y Claro. así. Y es justamente esta percepción. Y yo me di cuenta de algo. Los grandes, ¿sabes por qué son grandes? ¿Por qué? ¿Porque saben controlar sus emociones? Porque bajo presión se crecen. O sea, bajo presión se hacen mejores. Fíjate que a mí me pasa eso con algunas cosas, no con todo. O sea, con algunas cosas sí he logrado como, llamémosle, canalizar esa energía, digamos. O sea, llamémoslo energía, ¿no? Sí. O sea, es un impulso de decir, me llega este impulso de decir de energía, de como quieras llamarlo, lo voy a tomar negativo o positivo, ¿sabes? Exacto. O sea, entonces a mí me pasa mucho con trabajos, ¿sabes? O sea, Ok. cuando, o sea, yo me justificaba mucho de querer entregar las cosas al último momento, de que yo trabajo mejor bajo presión, bro. Entonces, o sea, pero sí me pasaba, o sea, genuinamente como que si ya tenía un deadline de que, güey, ya es mañana, como que me presionaba y me salían mejor las cosas, o que me tuviera que desvelar toda la noche, pero me salían mejor. Pero, por ejemplo, ¿eso no crees que... O sea, no digo que esté mal ni esté bien, pero no llegó un punto en el que ya te hacía daño? O sea, como Claro, que siempre vivías claro. como tenso y así. No, claro, 100%. O sea, no hagan eso, no estoy diciendo que esté bien, pero era como mi ejemplo, ¿sabes? O sea, de Sí. que yo notaba. Pero fíjate, es como yo que conté esa idea, ¿sabes? Sí, o sea, te la contaste para hacerlo mejor. exactamente, pero no necesariamente está bien. Aparte es ¿sabes? bastante listo que hayas hecho eso. O sea, yo lo considero un movimiento bastante listo y sobre todo bastante como que habla mucho de ti. Esta parte de tienes una de dos. O sea, ustedes pónganse en este punto. Tienes una de dos. Mañana tienes que entregar un trabajo. O agarras y te lamentas y dices, soy un tonto, no hice nada y así. O agarras y dices, no, todo me sale mejor cuando lo hago al final. ¿Sabes? O sea, Pues sí, ¿no? O sea, pero es justo a lo que vamos. O sea, es muy poderoso cómo las palabras o cómo la interpretación que tú le das a algo es súper poderoso. Porque dices, o sea, yo pude haber dicho como, ay, no, ya me voy a ir abajo, no voy a hacer nada. Pero decir, no, pues voy a aprovechar ese boost que me da de adrenalina de pensar que puedo reprobar, que me salga mejor. Y sí, o sea, todo genuinamente, pues no necesariamente, pero me salió mejor, ¿sabes? O sea, la neta es que sí lo disfrutaba. Por ejemplo, eso que tú decías de que, o sea, no lo había pensado, pero sí es cierto, o sea, sí te pasaba mucho eso de que en los partidos te ponías más nervioso. ¿Y Sí. tú cómo me sentías a mí? Yo O sea, en los siento entrenamientos que- y cómo, porque contexto, llegamos a jugar en un equipo de fútbol juntos, o sea, de que bien, o sea, el representativo de la escuela, Sí. entrenábamos juntos y jugábamos juntos. Entonces, ¿tú cómo me sentías? Yo la verdad, algo que siempre vi mucho de ti es la confianza. Y de hecho es algo que siempre he admirado mucho de ti como persona. Ok. Es la confianza, porque claramente a lo mejor tienes tus inseguridades, pero justamente creo que te has sabido contar una historia a ti que te hace crecerte en ciertas situaciones. Entonces, Ok. por ejemplo, en los entrenamientos siempre le echabas ganas. O sea, siempre te peleabas con Manuel. ¿Te acuerdas de ese compa? No sé quién sea. siempre me peleaba con O sea, él. Manuel. Hola, Manuel. ¿Cómo? No era personal, es que soy muy competitivo. No, pero Manuel sí se pasaba de lanza, güey. O sea, ¿Sí? Manuel pesaba como 80 kilos. Y 90, nosotros ahí pesábamos como 60. como güey. 60 Ajá. kilos y se enojaba un buen. Me acuerdo, Sí. me acuerdo que nos lo tomamos muy en serio. Me Pero- acuerdo que nos dejamos de hablar una semana por perder en un tú y partido de yo, entrenamiento. Sí, es cierto, sí, Sí, es cierto. sí. Porque aparte era nuestro equipo contra los del otro y nos picamos. Neta, no nos Sí. hablamos. Edgar y yo somos muy competitivos. Pero mucho. Entonces, sí, o sea, nos hemos... Pues simplemente por eso me pinté el pelo de rosa. O sea, pero lo que... Sí es cierto, pero bueno, entonces decías... o sea, Pero, como que... y yo, por ejemplo, empecé a notar mucho contigo que en los partidos, o sea, cuando ya era representativo, no te daba miedo. Alguna vez escuché que Pep Guardiola decía que los grandes jugadores eran aquellos que, estando en la cancha, les gustaba tener el balón. Ujú. Y que la mayoría de sus jugadores todavía no eran tan buenos porque cuando estaban en la cancha
era como que tenían el balón y luego lo soltaban. Y tú obtienes el balón y no te da miedo agarrar y tenerlo y tenerlo y tenerlo y tenerlo. Entonces yo creo que siempre mantuviste como que el mismo nivel o lo hacías muy parejo. Y siento que también es como que constante, ¿no? Ajá, exacto. Y al contrario a mí, me costaba mucho trabajo esa parte. Es que, ¿sabes? A mí que yo siento que te pasaba a ti. Yo me acuerdo que en el entrenamiento hacías cosas que hasta yo decía como, güey. O sea, por ejemplo, yo siento que una de tus fortalezas era que sabes driblear muy bien, ¿sabes? O sea, es como controlar el balón, hacer skills así. Está muy chistoso porque, o sea, justamente eso es como algo que tienes muy cañón. Y luego en los entrenamientos hacía cosas así de que, güey, le hacía un túnel a uno, se llevaba a otro y así. O sea, hasta era demasiado cremoso, la verdad. Pero en el, ¿cómo se llama? En el partido no hacía nada. O sea, en ese sentido, o sea, como que, sí, ahora que me acuerdo, o sea, como que no, te daba miedo, no sé, pero sí, qué curioso, lo que yo me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo he hecho y he dejado de hacer las he basado en la retroalimentación que recibo de las personas. Por ejemplo, yo en los entrenamientos, si la regaba, nadie me iba a decir nada. Pero si en el partido la regaba, pues todos me iban a decir. Claro. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo... Entonces, como que no tenías miedo, ¿no? O sea, como... Exacto. Claro. O sea, por ejemplo, yo, no sé, me acuerdo mucho en la escuela que a mí me encantaba comerme una torta que costaba 35 pesos, que se llamaba la mega torta. Y haz de cuenta que tenía un buen de cosas así. Y generalmente esa torta se la comían entre 2 personas porque era muy grande. Y yo me la comía solito, güey. Y me acuerdo que, güey, fuera de mame, dejé de comerme esa torta porque recuerdo que la gente pues sí me veía como de que, güey, ¿sabes? Está o sea, como que no te importó hasta que alguien más te dijo algo, ¿no? Exactamente. Entonces, como muchas cosas que hacía en el pasado es algo que se me ha quitado, si no, no estaría haciendo esto. Pero ahorita, en la actualidad, pues ya no me importa. Pero en ese momento sí era como de que entraba a los partidos y sabía que iban a decir como de que si la regaba como de que no, eres bien tonto, esto, lo otro, así. Entonces... Era muy exigente, entonces como que sí. Pero claro. Sí. No, pero es bien poderoso, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, he notado eso, por ejemplo, o sea, igual va a sonar como muy fifas de mi parte, pero por ejemplo en Bellingham, ¿sabes? O sea, ese brother tiene 20 años, güey. Es la confianza, tiene 20 años y hay jugadores que dicen así como, este brother juega como si tuviera 30. Esa frase para mí es como, refleja mucho eso, porque tiene que ver con la confianza y él como sabe cómo se muestra, o sea, ¿sabes? O sea, tú y yo lo sabemos, o sea, cuando ves a alguien, tú te puedes dar cuenta de que si alguien juega bien o no en el fútbol desde cómo se para. Sí, literalmente. Desde que agarra el balón. Desde cómo conduce un balón, desde cómo se para, desde cómo corre. Literalmente desde cómo corre, tú te puedes dar cuenta que un güey juega bien. Si un güey tiene las piernas chuecas y está medio así, cuidado. Ese güey te va a hacer caños, te va a meter algo al ángulo. O sea, literalmente. Eso está muy chistoso, pero yo sí me ha pasado de que llego así una reta y ya sé quién juega bien. Ya sabes quién juega bien, ya sabes quién es un tronco. Sí. En lo que te iba a decir ahorita de, por ejemplo, Bellingham, que estás diciendo, un ejemplo totalmente contrario a Bellingham sería Vinicius, güey. Vinicius al inicio del primer año o el segundo, la verdad jugaba muy mal. Pero yo llego a un punto en el que me identifiqué bastante con él, sobre todo porque cuando ya empecé a entrar a torneos y así, en el que yo veía que sin importar que... O sea, él siempre intentaba las jugadas, aunque no le salieran. Y aunque le dijeran que era malísimo, las seguía haciendo. Claro. Y hay gente que lo dejaba de hacer, como lo de la torta, ¿no? Yo me dejé de comer mi torta porque la gente me decía, güey, que no me comiera mi torta, güey. Sí. Y en cambio, cuando empecé a ver que eso daba igual, yo agarraba y literalmente, aunque fuera entrenamiento o lo que fuera, la regaba y me regañaba y decía, güey, es que si no, no mejoro. Y Vinicius... Si no lo intentas, nunca vas a saber cómo... Y ve hasta dónde llegó ese güey. No, o sea, por ejemplo, yo siempre te lo dije, Vinicius es un jugador que a mí siempre me ha gustado. Tú le echabas poposilla y yo siempre lo he amado, pero porque yo veía como su hambre, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, veía el potencial que tenía. O sea, porque, güey, en el Flamengo la rompió. O sea, la rompió durísimo. Y decía como, ¿cómo? Yo lo que decía era como, ¿cómo si ya vi de lo que es capaz este güey? ¿Cómo estando en el Real Madrid no podría hacerlo, sabes? La confianza, y él, por ejemplo, sí, o sea, es otro ejemplo de cómo la mentalidad te puede cambiar y de decir como, si pongo mi mentalidad y estas críticas como algo positivo, lo voy a hacer. Cristiano Ronaldo, güey, ese güey se crece entre todas las críticas. En muchos momentos llegó a ser el mejor jugador del mundo, pues, y todos le decían como, la percepción, malísimo. Sí, o sea, tu percepción y tu mente es lo más poderoso que tienes. 100%. Mira, qué chistoso que toques eso, porque, o que como que se haya hecho eso, porque fíjate que yo el tema que quiero tocar esta semana tiene que ver mucho con la percepción de las cosas, ¿sabes? O sea, en el sentido de las palabras. O sea, que podrías decir que oficialmente inauguramos el inicio del tema de la semana. Inauguramos el tema de la semana. Pero bueno, ¿tú cuántos idiomas hablas? Yo hablo 2, pero estudié 3. Ok. Pero así fluido, hablas 2. Ajá, hablo español y ruso. ¿Y el ruso? A ver, dime algo en ruso.
Vodka. No, es cierto, inglés y español. Sí. Oye, pues yo, pues fíjate que los lenguajes siempre han sido algo que me ha gustado mucho. Fíjate que alguien que admiré mucho en ese sentido era Pep Guardiola. Es quien no sabe para quien no sepa quién es Pep Guardiola, es un entrenador de fútbol y él es muy bueno. Y una de las cosas que él tiene es que habla muchos lenguajes. O sea, él habla, creo que español, inglés, alemán, catalán. Y no me acuerdo qué otro, creo que un poquito de francés o italiano, algo así, o sea, pero habla muchísimos lenguajes. O sea, en todos cuando estaba en el Bayern Múnich, hablaba en alemán. En Barcelona hablaba en español y en catalán. Ahorita que está en el City, habla en inglés, ¿sabes? O sea, y pues está muy... ¿Te acuerdas, así solo rápido, de la teoría que decía Bruno de que los pelones son más listos? Sí, bueno, Pep Guardiola es más listo. Pero sí, a lo que voy es que a mí me acuerdo que de chiquito vi eso y para mí era como, no manches, o sea, quiero ser como ese güey, ¿sabes? O sea, me acuerdo que literalmente la primera persona que hizo que yo quisiera aprender más lenguajes fue Pep Guardiola, pero nada más porque yo decía, se ve chido, ¿sabes? O sea, es como, güey, o sea, se ve chido que puedas así como, te ves inteligente, ¿sabes? Sí. Como decir, puedo hablar un idioma, puedo hablar otro. Claro. Pero bueno, a lo que voy con esto es que yo hice una investigación. A mí me gustan mucho las TED Talks y la neta es que pues, es algo que consumo, pues sí, seguido, o sea, ¿sabes? O sea, es algo que creo que siento que son como libros, o sea, ¿sabes? O sea, a mí me cuesta mucho leer y sí, mi forma de consumir cosas es más bien como visual o auditivo, ¿sabes? O sea, entonces las TED Talks encontré como un lugar en donde pues personas me digieren información y pues la traen. Y encontré una TED Talk de una chava que se llama Lera Boroditsky, lo estoy pronunciando muy mal, pero bueno, o sea, el punto es que ella es una científica cognitiva y ella se especializa en la parte del lenguaje. Ok. Ella es una contribuidora de la teoría de la relatividad lingüística. Si escuchas eso, ¿qué te imaginas? Me imagino al Einstein de los lenguajes. El Einstein de los lenguajes. Bueno, o sea, a lo que voy es que relatividad lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Esta teoría habla de que literalmente, dependiendo del lenguaje que hables, se forma tu concepción del mundo, literalmente de todo. De hecho, la TED Talk en la que ella habla se llama El lenguaje que hablamos moldea la forma en la que piensas. O sea, eso está muy cañón. ¿Y a qué voy con esto? Dijo una frase que para mí es como, neta, casi me la voy a tatuar. Yo me voy a tatuar todas las frases que hemos dicho en el podcast, pero dijo una frase que quiere decir, que dice, tener una segunda lengua es tener una segunda alma. Y literalmente eso está muy cañón. No sé si te ha pasado alguna vez que tú sientes que tu personalidad literal cambia si hablas en español o en inglés. Sí, de hecho. ¿No lo sientes? ¿O tú cómo ha sido tu experiencia? A mí me pasa mucho con el inglés. Yo realmente no he tenido la facilidad de que en la universidad era una escuela particular. Okay. Entonces, así como solo para rápido, una forma en la que entrenaba inglés es que todos mis pensamientos los tenía en inglés. O mis conversaciones a solo. Sí, procurabas como estar inmersivo en ese idioma, exacto, ¿no? Sí. Y genuinamente recordaba que pensaba diferente en inglés. Claro. O sea, más maduro, más seco, más frío, ¿sabes? Claro, pero sientes que tu personalidad cambia, ¿no? Sí, o sea, mucho, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que pasa mucho? Que... por ejemplo, como lo que dices, yo he escuchado muchos podcasts o testimonios de otras personas que dicen que ellos se sienten como muy chistosos en español, porque en inglés no, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, sinceramente, sí noto esa diferencia, pero yo sí siento que soy como muy igual en los dos idiomas, ¿sabes? O sea, gracias a la vida, a Dios, a mi papá, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, de estar intercambio en otros lados, y yo hablo 3 idiomas. Yo hablo inglés, español y francés. Entonces, el francés me costó muchísimo porque eso lo aprendí ya bien en la universidad, pero con el inglés, la verdad es que como desde chiquito lo he tenido y he estado muy inmerso con él, o sea, la verdad es que pues casi que es como el español, ¿sabes? O sea, no me cuesta como tanto el switch. Sí hay cosas en las que como que medio me trabo, pero pues sí, o sea, es algo con lo que no tengo mucho tema. Pero empecé a notar más esto en francés, ¿sabes? O sea, la inseguridad de poder expresar las formas, o sea, porque a ver, ahí tú va. Una estructura de las cosas que decimos en español no es la misma como la decimos en inglés y como la decimos en francés. Ahí tengo un ejemplo. En español, yo si te quiero decir que te extraño, es de mí para ti, es yo te extraño. Yo tengo este sentimiento hacia ti. Okay. Pero si lo quieres decir en francés, es tu me manques, que eso quiere decir tú me haces falta a mí, ¿sabes? Entonces, una va de mí para ti y la otra va de ti para mí. Y eso es como la base de lo que te quiero explicar, ¿sabes? Por ejemplo, esta chava menciona en que ella hizo una investigación de una comunidad que está en Australia. Okay. Y ellos literalmente, o sea, no tienen la definición de derecha o izquierda. O sea, literalmente dentro de su idioma no existe ni derecha ni izquierda. Oye, ¿te imaginas así como como le dice, oye, ¿cómo llego a tu casa? Y que le mande la dirección y que... No, es que sí. Y que su güey diga, no, pues quién sabe tú. No sé. No, pero justamente por ahí va, ¿sabes? O sea, ellos en vez de decir hola, dicen, ¿hacia dónde vas?
O sea, literalmente su frase es, ¿hacia dónde vas? O sea, imagínate que todo el tiempo que yo te dijera algo, o sea, en vez de decirte hola, te dijera, ¿hacia dónde vas? Entonces tú tienes que decir, no sé, hacia el noroeste. Pero dime, a ver, cierra los ojos. Ahorita. ¿Dónde está el sureste? Ajá. No sé, sinceramente yo tampoco te lo podría decir. Pero a lo que voy es que ellos literalmente, desde niños, o sea, tienen esta percepción de decir, aquí es el norte, aquí es el sur, aquí es el este, aquí es el oeste, que todo el tiempo, y como su forma de decir hola es ¿hacia dónde vas? Literalmente tienes que decir, no, pues voy al noroeste, ¿tú hacia dónde vas? Y literalmente, o sea, es como, por ejemplo, oye, la compu está a tu sureste, ¿me la pasas? Y saben perfectamente a dónde está. Sí, literalmente eso cambia mucho la percepción de cómo hablas, ¿sabes? Ahí te va otro ejemplo. O sea, ellos podrías decir que si se pierden, siempre están muy conscientes del lugar en el que se encuentran. Y ¿no? ellos tienen una percepción muy fuerte acerca de la orientación. Del espacio y todo. Perfectamente saben siempre hacia dónde está el norte, el sur, el este y todo, ¿sabes? Pero eso está muy fuerte, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, hay cosas que ellos dan eso por sentado. Sí. Y hay otras cosas que nosotros damos por sentado. Por ejemplo, si yo te pongo un grupo de pelotas de fútbol y te digo, ¿cuántas pelotas de fútbol hay aquí? ¿Cómo lo harías? Pues las cuento, ¿no? Y después o sea, te digo dirías 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay idiomas en los que no existe el 7 o no existe el 8. Okay. Entonces, literalmente, o no tienen un sistema numérico. A nosotros desde niños nos enseñan así como de que con palitos de que 1, 2. Entonces, desde chiquito, literalmente le puedes preguntar a un niño de 3 años o, bueno, no sé, o sea, que ya está en el kinder, que ya le enseñaron a contar y vas a saber decírtelo, ¿sabes? O sea, no tiene ningún tema. Claro. Pero hay otras comunidades en las que no pueden hacer eso. O sea, literalmente su mente se formó de tal manera que no pueden hacer eso. O sea, literalmente es a lo que voy con esta frase, que literalmente el lenguaje que hablas moldea la forma en la que piensas. Y esto solo es un ejemplo. O sea, literalmente aquí puse como varios bullets a partir de la investigación que hice de cosas y de lo que habla ella en la TED Talk, de cosas en las que puede afectar el lenguaje en el que hablas. Una, ya lo hablamos, es la orientación. ¿Sabes que también puede ser el tiempo? Sí, de hecho, justamente ahorita te iba a decir como que... Dime algo rápido. Dime. No sé si es tu aporte. No, claro, dime. Hay una película que se llama The Arrival. Ok. Y justamente plantea eso. O sea, es algo que yo de cierta forma también había pensado, sobre todo en la parte del conocimiento. Cuando tú estás leyendo, tu vocabulario se hace más extenso. Claro, 100%. Y por tanto, tienes más palabras para definir el mundo. Claro, y por eso... Perdón, es como aportación. Sí. Por eso los abogados se sienten tanto, ¿sabes? Porque leen muchísimo, saben palabras. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Gibran? Gibran me enseñó la palabra verbigracia. ¿Sabes qué es verbigracia? No, ¿qué? Es decir, por ejemplo. Sí, literalmente. Bueno, pero eso es innecesario, ¿no? Perdón, bueno, o sea, sí, perdón. O sea. Verbigraciamente eso es innecesario. Verbigracia, esto es innecesario. Bueno, y luego. Y por ejemplo, a mí me ha pasado de que justamente mientras más tengo la capacidad de definir mi entorno, más me siento en contacto con mi entorno. Claro. O sea, y por ejemplo, esta película de Arrival, literalmente así, solo rápido, lo que hace es de que pone la premisa de que llegan los extraterrestres, ¿no? Y entonces tú no puedes comunicarte con los extraterrestres porque no hablas el mismo idioma. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces agarran a una morra de lingüística, o sea, que es así la mejor del mundo. A lo mejor es la de la TikTok. Y es la morra esta, la de la TikTok. No, y literalmente lo que hace es de que se pone a estudiar el idioma de ellos para aprender la estructura, ¿no? Exactamente, para saber qué quieren hacer. O sea, qué vienen a hacer el mundo. Sí, si te das cuenta, en realidad no habla el idioma, pero dice como, esto es objeto, esto es sustantivo, esto es... Sí, claro. Y lo que pasa es de que ellos eran seres que habían venido al mundo para advertirnos de algo. ¿De qué? El lenguaje de ellos estaba compuesto en la cuarta dimensión, o sea, en el tiempo. Claro. Entonces, cuando ella aprende su lenguaje, le da la habilidad de poder ver entender el tiempo todo de otra el tiempo manera, como ¿no? un Sí, conjunto. No, es fuertísimo, hermano. Y qué buena aportación diste, sí. Y lo que pasa cuando está pasando esto es de que los alienígenas le dan a entender que ellos no viven en un punto, sino viven en todos los puntos al mismo tiempo. Sí, entonces, ellos le dicen, en tanto tiempo nosotros vamos a desaparecer. Les estamos dando nuestro lenguaje para que ustedes puedan seguir avanzando como sociedad y en el futuro, cuando los ocupemos y necesitemos su ayuda, nos ayuden. Claro, no, está fuertísimo, pero justo está bien chido, pero es a lo que voy, o sea, ahí te va, o sea, justo de lo que hablamos. Ya hablamos de cómo afecta en tu orientación dependiendo del lenguaje que hablas. El tiempo tiene que ver cómo leemos o cómo escribimos, de izquierda a derecha. Sí. En lenguajes como el árabe es de derecha a izquierda. Con los mangas. Ajá, exacto, literalmente. Entonces, literalmente, dependiendo del lenguaje en el que hablan, literalmente hay otras
comunidades u otras lenguas en la que lo dimensionan de derecha a izquierda o de arriba a abajo, literalmente, ¿sabes? O por ejemplo en esta comunidad, dependiendo de el norte o del sur o así, dimensionan el tiempo y el tiempo no va sobre de ellos, sino sobre la superficie, ¿sabes? Eso. O sea, literalmente está muy cañón. Otra cosa. El color. El color. El color también, o sea, dependiendo del lenguaje que hables, los colores le pueden dar un significado diferente. Por ejemplo, no sé si sabías, en ruso tienen una diferenciación muy específica en palabras. O sea, obviamente no de las palabras. Tú que eres ruso nos lo puedes decir. No, pero entre tonalidades de azul claro y tonalidades de azul oscuro, ¿sabes? Y literalmente esta chava hizo un estudio de cognición de cómo reconocen los colores. Haz de cuenta, a un ruso le pusieron diferentes gamas de azul y se veía como los picos de cambio en su cerebro, ¿sabes? ¿Sí? O sea, se veía así como entre un azul, o sea, un azul que tú y yo podríamos ver igual. Claro. Ellos alcanzaban a definir, o sea, nada más por ponerle una palabra a eso, se veía en su cerebro como el brinco de, esto es una cosa, esto es otra cosa. Sí. Y si se lo pones a alguien como tú o como yo que hablamos español o alguien que habla inglés, literalmente en su cerebro no brincaría nada. Entonces, literalmente, cambia la forma en la que piensa. Otras, literalmente, también cambia el género de las cosas que hablamos. O sea, en español tenemos cosas como, por ejemplo, es el sol, hombre, la luna. En alemán es al revés. Y literalmente si quieres decir, por ejemplo, un puente, el puente en hombre, otra vez, problema técnico, siempre van saliendo cosas con las que no contábamos, pero bueno, aquí estamos para aprender. Pero bueno, nada más ya para cerrar el tema rápido, esa fue una de las razones por las cuales yo quería aprender idiomas y por las cuales quiero seguir aprendiendo. Mi ideal es mínimo saber 5, me faltan 2, pero bueno, eso era. Bastante... Es curioso que, bueno, no tan curioso porque al final de cuentas nos llevamos y creo que eso hace que nuestros temas sean bastante similares o nos interesen las mismas cosas, pero no voy a hablar de idiomas. Pero justamente voy a hablar de lo que te hace experto en idiomas. Porque es lo que te gustaría en un punto volverte a ti, ¿no? Experto en ese tipo de cosas. A mí, a raíz de lo que estábamos hablando en un podcast que hablamos de Messi, me surgió mucho la duda de qué es lo que hace que alguien sea maestro en algo. Ponte uno genio. Podemos decir que a lo mejor muy de vez en cuando existen personas que rompen la regla. Son totalmente diferentes. Puedes hablar de, no sé, Messi, Albert Einstein, gente que neta dicen, ¿cómo? Pero ¿estás de acuerdo que hay gente que gracias a un cierto trabajo que llevaron, unas ciertas cosas que hicieron, pues lograron hacer algo que los demás dicen como wow, ¿no? Pero hubo algo detrás. ¿Tú conoces a alguien así? O sea, alguien que admires y digas, esta persona se hizo a sí mismo. Pues, por ejemplo, como ya te había comentado, Pep Guardiola. O sea, sinceramente, tanto futbolísticamente hablando, o sea, en el sentido de pues, cómo para mí él reinventó el fútbol, ¿sabes? O sea, y lleva un conocimiento desde cómo fue el de jugador y o sea, todo ese conocimiento que aprendió desde que era niño, luego cuando fue jugador, luego cuando ya fue. O sea, podría ser desde cómo reinventó el fútbol hasta lo que te comentaba de los lenguajes, ¿sabes? O sea, para mí él es un claro ejemplo de alguien que admiro en el sentido como de aprender y volverte maestro en algo, ¿sabes? Maestro. O sea, Bueno, hay un libro que se llama Las 10.000 horas. No, se llama Outliers. Y habla de una regla que se hizo bastante famosa, que es la de las 10.000 horas. Y su autor se llama Malcolm Gladwell. Bueno, básicamente él en este libro, o sea, pone como varios temas por los cuales hay personas que son extraordinarias, ¿no? Outliers es como fuera de serie, por así decirlo, ¿no? Entonces, él hace un análisis y dice, si tú fueras a tener un hijo o tú quisieras volverte extraordinario en algo, ¿qué es lo que tendrías que hacer, no? Entonces, la regla que se hizo como más famosa de todas fue la de las 10.000 horas, que era como de que si tú constantemente haces algo y lo haces por aproximadamente 10.000 horas, podrías considerarte maestro en eso, ¿no? O sea, como que te toma 10.000 horas poder ser maestro en algo, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, es un poco contradictorio porque, pues, o sea, llevamos más de 10.000 horas comiendo, llevamos más de 10.000 horas manejando, llevas más de 10.000 horas durmiendo. O sea, hay muchas cosas en las cuales llevas más de 10.000 horas y no eres un maestro echándote la quesadilla, güey. No eres un maestro durmiendo. O sea, incluso hay muchas personas que se tardan 2 horas en poder dormir, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de... O sea, como que eso le generó como que un counterback, como que... Sí, como un argumento contradictorio, ¿no? O sea, como decir, sí, pero ¿qué pasa con todo esto, no? O sea, ya le he dedicado 10.000 horas, entonces, ¿qué onda con eso? Entonces, gracias a esto, como que... Bueno, el libro obviamente trata esto, pero obviamente las personas nos quedamos con lo que nos conviene. Y obviamente, lo que dice es... Hay 4 pilares fundamentales para que tú puedas volverte experto en algo, ¿no? Entonces... Esta investigación lo que hace está basado en 2 libros
Uno es el de Outliers y el otro, les voy a poner el nombre aquí, la verdad no me acuerdo mucho, creo que se llama Think Again, algo así. Y básicamente el primero dice que tu cerebro está compuesto por 2 sistemas. Las personas que son muy buenas haciendo algo, generalmente les funciona mejor el sistema 2. Y las personas que son no tan buenas haciendo algo, les funciona más el sistema 1. ¿Cómo le haces para pasar al sistema 2? De la siguiente manera. El sistema 1 lo que hace es de que todo lo que estás haciendo lo está analizando en ese momento. Por ejemplo, algo de matemáticas o estás aprendiendo a tejer o algo así. Tu cerebro está concentrado en hacerlo. Casi cada movimiento es pensado. El sistema 2 es cuando a través de repetición y ciertas cosas se empieza a hacer de forma natural. Automática. Por ejemplo, en fútbol. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú empiezas a jugar y te vas a echar una Ronaldinho o algo así, ya no lo piensas. Sí, no, o sea, hay muchas cosas que llamémosle instinto, ¿no? O sea, como que literalmente... O sea, ahí te va, o sea, como yo lo estoy interpretando, por ejemplo, como lo dices al fútbol, ¿no? O sea, ya he visto una situación repetirse tantas veces. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un caño, ¿no? Un túnel. O sea, ya he visto tantas veces como cuando alguien va a abrir la pierna, o sea, yo le puedo meter el balón por ahí, que justamente antes de que abra la pierna, o sea, yo ya sé que le va a hacer y ya sé que lo puedo hacer y por eso se ve tan increíble, pero es algo que inconscientemente yo ya sabía, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es lo curioso. La mayoría de las cosas, cuando alguien se vuelve maestro, empieza a actuar más en el sistema 2. Sí, en lo automático, ¿no? Exactamente. O sea, y eso permite que la mayoría de la energía ya no se concentre solo en el cerebro y entonces no puedas utilizar esa energía en otras cosas, sino puedes meter esa energía a más cosas. Como por ejemplo, cuando juegas fútbol, la mayoría de los movimientos deberían de ser automatizados para que tú puedas concentrarte en hacer el famoso scan de juego, que es como estar volteando, estar viendo dónde están todos, estar hablando y así. Entonces, él pone 4 pilares. Estos pilares son los siguientes, ¿no? El primero sería experiencia repetida. Estamos hablando de las 10.000 horas. ¿Cuál es el problema de la experiencia repetida? Hicieron un estudio con los maestros de ajedrez. Normalmente las personas asocian que las personas que juegan ajedrez son como genios y cosas así, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Lo que hicieron para esto es agarrar y dijeron, ok, ¿qué diferencia a un maestro de ajedrez de cualquier otra persona? ¿Será su coeficiente intelectual? ¿Será la forma en la que entienden el espacio? Algo así. Entonces, lo que hacen es agarraron a 3 personas. Un maestro de ajedrez, a alguien intermedio y a alguien que es así chafísima. Haz de cuenta... Total, tú y yo. Tú y yo. Así que nunca hemos tocado ni una dama china. Que no tiene nada que ver con ajedrez. Pero sí, entendí el punto. Pero bueno, el punto es de que lo que hicieron es, les ponían al lado un tablero en el cual tenía una jugada. Y del otro lado, ellos tenían que recrear esa jugada. Ellos podían solo voltear a ver el tablero de la jugada durante aproximadamente 5 segundos. Y después de eso, creo que solo podían verlo 1 o 2 veces. Y después eso tenían que recrear todo lo que estaba en el tablero. Al inicio, en la primera prueba, los maestros de ajedrez lo hicieron así de que de 16 movimientos tuvieron 15 bien, 1 mal. Los de intermedio tuvieron, pon tú, 10 bien. Y los de básico así de que 1 bien. Ok. ¿Esto a qué se lo atribuyeron? Se lo atribuyeron a la cantidad de veces repetidas que ellos han visto esas jugadas. Claro. ¿Por qué? Porque después les pusieron jugadas que no existían o jugadas que nunca se habían hecho. Y tuvieron lo mismo, ¿no? O sea, literal, no fueron mejor. Tuvieron la habilidad de un amateur, ¿no? O sea, justamente, no te quería interrumpir, pero yo como que me imaginaba cuál era la respuesta y si yo lo quisiera explicar como de otra manera, sería como justo lo que dices, ¿no? O sea, ves un patrón y me identifico mucho porque mi cerebro funciona así, ¿sabes? O sea, tú me conoces y yo soy alguien que... Pues o sea, no sé, me pasa que me quiero brincar pasos, ¿sabes? O sea, y muchas veces a mí en la escuela me decían, eres muy inteligente, pero muchas veces ya pues no tanto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en matemáticas, a mí me pasaba mucho que resolvía ecuaciones o resolvía cosas y me preguntaban cómo lo hacía y era como, pues así, ¿no? O sea, pero para mí era como, pues me brinqué este paso y así, pero ya cuando lo quería explicar, era como... O sea, no sé, y pensaban que hacía trampa. De hecho, me llegó a pasar que en primaria me tuvieron que hacer un examen, o sea, para ver que no estuviera haciendo trampa porque decían, ¿cómo hace esto este güey, no? De hecho... Pero era más bien como yo veía patrones y decía como esto y lo resolvía, ¿sabes? De hecho, algo que explica eso se conecta un poco con lo que estabas hablando del lenguaje y justamente era un punto que iba a tocar. Creo que últimamente estamos muy conectados. Muy conectados, ¿verdad? Hacemos simbiosis. Sí, literal. Es que una de las formas de aprender, en inglés se dice packaging y en español sería como aconglomeración. Que básicamente es súper diferente. Pero básicamente lo que dice esta forma de aprender y lo que lo hace tan complicada para las personas que son tan expertas es, ¿nunca les ha pasado que dicen como de que
hay dos tipos de personas. Las que son súper buenas haciendo algo, pero son súper malos maestros y que nunca destacan. O sea, que es muy difícil que destaquen y de repente hay personas que son genios y que según son súper increíbles, pero son muy malos explicando las cosas. Explicarlo. De hecho, y eso pasa mucho en la universidad, ¿no? Tenemos mucho ese ejemplo en la universidad. Y bueno, de esta forma, lo que dice, de hecho, como relacionado con lo del lenguaje que decías, es que básicamente cuando tú ves la palabra hola, no ves la palabra, tú no ves compuestas el H o el A, tú ves automáticamente la palabra hola. Claro. Exactamente. Entonces, cuando lo que hace tu cerebro es de que para ahorrarse patrones, ¿no? Memoria RAM, haz de cuenta, la computadora tiene algo que se llama memoria RAM, que es tu memoria a corto plazo. Todo en la vida tiende a algo que es ser eficiente. Eso no lo sabemos por qué sucede, pero es una regla que existe en la termodinámica, en electricidad y magnetismo, en todo. La electricidad y todo cosa siempre va a tender a ser lo más eficiente posible. Entonces, lo que hace el cerebro para ser lo más eficiente posible es, en vez de distinguir algo como el componente de las cosas que están dentro de él, por ejemplo, la palabra hola, lo checa en su base y le ve patrones, ¿no? Y lo guarda como la palabra hola completa. ¿Me explico? Entonces, eso que tú dices de que, por ejemplo, cuando veías una ecuación, yo creo que a lo mejor al inicio entendías cómo hacerlo y después ya nada más tu cerebro reconocía algo y lo hacía. Sí, o sea, luego ni siquiera le ponía un valor, ya era como de, sí, esto sobre esto y el siguiente paso era esto, entonces así y ya, o sea, después ya salía. Sí, ese es el packaging. Por eso tú cuando ves 3.1416, no ves 3.1416, que ves pi. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso es lo primero, la experiencia repetida. Es bastante importante estar repitiendo algo si tú quieres ser experto. Claro. Lo segundo sería un ambiente válido. ¿A qué se refiere con esto? Por eso, no siempre cuando tú haces algo, por ejemplo, comer, dormir o algo así, te vuelves un experto haciendo eso. Porque es importante que el lugar en el que te encuentres te ayude a hacerlo bien. Idóneo, ¿no? Exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es la bolsa de valores. Tú en la bolsa de valores lo que haces es agarras, llegas, te sientas y es muy difícil determinar qué va a pasar con una acción o algo así. Hay muchas estrategias para verlo, pero es bastante difícil de hacerlo porque la mayoría de las cosas suceden de forma aleatoria. Claro. Los eventos se les llama eventos únicos. Claro. Entonces es difícil que te vuelvas experto en algo, más bien como que vas agarrando un feeling de cuando va a suceder algo, pero es difícil que te vuelvas experto y que siempre vas a saber no es una ciencia exacta. Exactamente, porque los resultados o outcomes que vienen de eso siempre son aleatorios. Claro. Es un ambiente no válido. Por más que siempre lo estés haciendo, nunca tienes un resultado definido, claro, de eso. La certeza de... Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que ejemplifica esto, o que, bueno, trata de ejemplificarlo, es cuando tú tratas de, no sé, que estás en la escuela o algo así, ¿no? Y tú tratas de saber cómo hacer una ecuación o cosas así. En este caso, por lo que tú decías, es importante que lo que quieras aprender ya sepas qué vas a esperar de cierta manera. Claro. ¿Me explico? Sí, al menos tener una noción, ¿sabes? O sea, obviamente no me iba a esperar un número, ¿sabes? O sea, no me iba a esperar como la respuesta es arroz, ¿no? Ajá, o sea, sí. Pero a lo mejor exactamente, que a lo mejor la ecuación no sabes cuál va a ser el resultado, pero ya sabes que no te puede resultar negativo. ¿Dentro de qué rango? Claro. Exactamente, no te puede resultar negativo, tiene que ser tal, sí, también, por ejemplo, eso también me servía, o sea, ¿sabes? O sea, si tenía que dar cierto valor y me daba algo negativo, no hacía sentido, ¿sabes? Entonces decía, algo está mal, ¿no? O sea, a pesar de que mi lógica y todo haya estado como, ok, paso A, paso B, paso C, ya que ves el resultado y dices, no, pues no hace lógica con lo que tendría que dar, pues ya dices, hubo un error, ¿no? Exactamente. Luego, la tercera base, que es, de hecho, que consideran que es la más importante, es la retroalimentación rápida. Okay. ¿Esto qué significa? Tú puedes practicar 5, 3 horas, 10,000 horas o algo así, pero si no tienes una retroalimentación rápida, nunca vas a saber si lo que estás haciendo vas por el buen camino o no. Exactamente. Por ejemplo, la mayoría de las personas caminan chueco. Y de hecho, cuando corren chueco. Y después, cuando tenemos 40, 50, 60 años, nos terminan doliendo las rodillas, tales cosas así. Porque mientras algo no te detenga y no te diga esto que estás haciendo está mal, nunca vas a tomar acción. Exactamente. Entonces te vuelves experto a hacerlo, pero hacerlo mal. ¿Me explico? Claro. Entonces, lo importante es que siempre tengas a alguien. Una referencia. Algo, exacto. Que todo el tiempo te esté deteniendo. Sí, por ejemplo, yo creo que también si lo viéramos como, por ejemplo, en un deporte, ¿no? O sea, si tú le dedicaras 10,000 horas a querer aprender fútbol, tú solo no serías tan bueno a que si jugaras en un equipo. Por eso es tan importante el ambiente en el que estás, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso también yo lo veo mucho. Hay una frase del entrenador Arsène Wenger, Wenger, que él dice, Mbappé no sería el mismo jugador si se hubiera formado en África, que es de donde es originario, que si se hubiera formado en Francia, porque el ambiente es completamente diferente. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, pues sí. De hecho, un ejemplo que ponen en esta investigación es de que
la retroalimentación no solo tiene que ser inmediata, sino también lo más continua posible. Constante. Por ejemplo, ellos ponen ejemplo de dos personas que son profesionales. Uno son los radiólogos y otro son los anestesiólogos. Los radiólogos, los anestesiólogos, la mayoría suelen volverse demasiado buenos conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque están siempre al lado del paciente y conforme van metiendo la anestesia, ellos tienen en una pantalla... Sí, tienen retroalimentación directa así instantánea, ¿no? Exactamente. Y un radiólogo, no. Un radiólogo agarra, ve la prueba, dice estos son los problemas y generalmente a veces la gente nunca regresa y nunca le dicen si lo que hizo estuvo bien o mal, claro. Exactamente. Entonces dice que es bastante importante tener esa retroalimentación inmediata. Claro. Y ponen el ejemplo que es, por ejemplo, ponen dos botones, un botón rojo y un botón verde. Y esto habla mucho de la aleatoriedad del ser humano. Y haz de cuenta, ponen una ratita y a un ser humano y los ponen y haz de cuenta que 80% de las veces se va a prender el botón verde y 20% de las veces se va a prender el botón rojo. Ok, ahora, cada vez que tú adivines qué botón se va a prender, te van a dar una galleta. Entonces, llega la ratita y luego empieza a picar el verde, el rojo, el verde, el rojo. Como el 80% de las veces se prende el verde, la rata llega a un punto en donde agarra y mide que siempre es mejor apretar el verde. Entonces tiene una efectividad del 80%, que es la esperada. Claro. Pero al ser humano le pasa algo muy curioso. Sin importar que tenga una retroalimentación inmediata y esté oprimiendo y se dé cuenta que siempre es el verde, sí, que o casi es mayoritariamente el verde, intenta oprimir el rojo o de vez en cuando intenta para ver qué pasa. Decir, no solo para ver qué pasa, porque tenemos esta parte de querer tratar de adelantarnos a las cosas y tenemos una mala percepción de lo que realmente sabemos. Y eso es un tercer punto. Siempre es importante que seas muy honesto contigo y sepas qué tanto sabes. Muchas veces conocer tus límites, ¿no? Exactamente. Eso se le llama el síndrome de Dunning-Kruger, que básicamente es de que... Y de hecho eso pasa mucho en México. En México hicieron un estudio y México es el país más alto con ese síndrome, que es tendemos a sobrevalorar lo que realmente sabemos. Okay. Y en los países que mejor les va es donde tienden a infravalorar lo que saben. Okay. En México, al sobrevalorar lo que sabemos, te confías. Ahí tendemos a no salir de nuestra zona de confort. Claro. Entonces, por ejemplo, el cuarto paso es eso. Es aprender y siempre estar poniéndote de forma incómoda. Por eso no te vuelves experto cocinando, comiendo o haciendo este tipo de cosas. Por más que todos los días haga huevos o todos los días haga, no sé, mis frijolitos, la neta cocino súper mal, güey. O sea, sí, no, claro. No o sea, si lo sigues haciendo mal, no te vas a ser experto porque no estás recibiendo retroalimentación, no estás en el ambiente idóneo y aparte no te comparas, ¿sabes? Exactamente. O sea, entonces sí está cañón. Y sobre todo, esta parte de que lo pone el ejemplo con el manejo. En el manejo, la mayoría de las personas lo hacen más de 10,000 horas a fuerzas. El problema es de que realmente lo han medido, por ejemplo, los competidores de Fórmula 1 y todo eso, lo que han medido que los mejora es ponerlos en ambientes más peligrosos, cada vez más difíciles y más retadores. Entonces, los dos puntos más importantes de los 4 que di serían como que estarte sacando de tu zona de confort todo el tiempo y tener una retroalimentación inmediata. Pero realmente ninguna funciona sin la otra. O sea, por más que hagas algo todo el tiempo... No puedes hacer una sin la otra. O sea, todo tiene que estar conectado. Es como, digamos, la fórmula para el éxito, ¿no? O sea, sí. O sea, está muy loco, ¿sabes? O sea, tú ahora sabiendo eso, ¿en qué te gustaría aplicarlo? De hecho, justamente al final quería como dar un ejemplo. Que era como... yo cuando estaba en prepa... me pasó de que como que quería hacer todo, en todo quería ser bueno. Y realmente yo tenía como mucho esta parte de que quería ser el mejor en todo. Entonces me metí a dibujo. Okay. No sé por qué. Y me tocó concursar en IPEF, hacían las olimpiadas, ¿te acuerdas? Y me tocó concursar en 2 olimpiadas de dibujo. Eran las que pintabas afuera con gises, ¿te acuerdas? Sí. Yo gané 2 de esas olimpiadas y no sé dibujar. No sé dibujar, o sea, les voy a poner... De hecho, aquí tengo varios dibujos míos. Les voy a poner como dibujos que tenía, así. Y, se los pongo. Y soy muy malo dibujando, muy, muy malo. O sea, genuinamente no considero que sea bueno en eso. O sea, soy muy bueno en otras cosas, en eso no soy bueno. Entonces, ¿por qué crees que ganaste? Se lo pregunté a la maestra y muy malamente, ahorita te digo qué me dijo. Bueno, yo llegué a un punto en donde dije, oye, tal vez tengo un Picasso adentro de mí, ¿sabes? Tú ya creyendo así, güey, gané 2 concursos. Porque aparte los gané sabiendo que según yo era malo, entonces dijo, justamente por mi cabeza... Tus expectativas cambiaron, ¿no? O sea, no solo eso, como que por mi cabeza cruzó la idea de decir, tal vez me estoy infravalorando y tal vez soy muchísimo más bueno de lo que creía. Entonces como que me empecé a sentir bueno y todo así, me puse a practicar así. Y eso fue en la primera olimpiada, gané, me volvieron a meter a la segunda, volví a ganar.
Y cuando acabó, fui con la maestra y todo. Y hablando con ella le dije, oiga maestra, una duda, así rápido. ¿Por qué me metió? ¿Qué fue lo que más le gustó de mis dibujos, no? No tanto que fue lo más que más pero le gustó. ¿por qué te metió? Ajá. Le dije, honestamente, yo siento que no soy tan bueno dibujando. Claro. Porque en ese momento ya me había dado cuenta, ¿no? O sea, ya le había regalado un dibujo a mi novia de ese momento y me había dicho que, ¿sabes? Que Sí. no estaba tan chido. Y pues obviamente lo que haces es de que pues te cuestionas y te sientes como impostor, ¿no? Entonces fui con ella y le dije como, oye, ¿por qué me metió? Y era la que le decía Brian, ¿te acuerdas? Sí. Y me dijo que sí, que era muy malo dibujando. Que la razón por la que me había metido era porque era muy buen líder. Ah. Y que yo hacía que las personas Te de siguieran. abajo se crecieran. Ah. O sea, yo hacía que los otros chavitos ella sabía que ellos eran los mejores, pero cuando les tocaba hacer las cosas, se agachaban. Y yo lo que hacía era como... Te impulsar a los demás, Exactamente. ¿no? O sea, como que si tú decías... o sea, perdón, va a decir muy mal, pero eras buen líder, pero como que los que sí sabían dibujar decían, pues este güey que es tan malo lo puede hacer yo, ¿por qué chingados no puedo hacerlo? No. O sea, De hecho, o sea, no tanto así. No, pero eso no como chistoso. Pero sí, o sea, yo te conozco y sinceramente algo que también te admiro mucho es que yo coincido con la maestra. O sea, eres muy buen líder e inspira, ¿sabes? O sea, eres alguien que, pues como que con tu energía como que te dan ganas de estar contigo, ¿sabes? O sea, eres alguien como que genera un ambiente agradable y como que lo haces divertido, ¿sabes? Entonces yo me siento identificado con eso que dijo la maestra. Me imagino por qué te escogió. Sí, de hecho, llegó un punto, o sea, después de eso, cuando me di cuenta que, o sea, cuando ella me dijo eso, como que empiezas a conectar las cosas, ¿no? Y todo, y después ya como que me di cuenta que por eso a mí lo único que me tocaba hacer era poner el spray. O sea, nada más te dejaban cerrarlo, ¿no? Así de firmarlo. Así de que, literalmente como en la tarea de que pongan sus nombres. No, o ¿sabes qué? La persona con la que competía siempre me decía como, le decía, oye, vamos a hacer esto, así, nos organizamos así, si quieres yo hago esta parte y todo. Y cuando él dibujaba ya esa parte, después él me decía, si quieres pásate para acá. Y así como que dije, yo creo que iba a corregir lo que yo había hecho. Pero yo cuando terminaba, yo le decía, oye, esto te quedó muy bien, oye, esto estaría mejor. Entonces, yo siempre le estaba dando retroalimentación a ellos. Claro. Siempre, como nunca me callo lo que digo, siempre estaba dando retroalimentación inmediata. Y eso les servía a ellos. Exactamente. Sí, o sea, eras ese pilar que le hacía falta para el equipo se volviera experto y creciera, ¿no? Exactamente. Entonces, Y eras ellos... ese elemento que vio la maestra que faltaba. Y ellos no me daban retroalimentación inmediata, entonces siempre me quedé dibujando mal, Sí, güey. O sea, pero tú les ayudaste a ellos, ajá, entonces es el equipo, bro. Sí. ¿Tú no tienes algo así en lo que podrías considerarte bastante bueno? Pues sinceramente para los lenguajes. O Para sea, los lenguajes. yo creo que algo que me pasó mucho, o sea, como para poder interpretarlo, o sea, yo creo que yo me vi en el medio, o sea, gracias a Dios por o sea, igual a mis papás, o sea, he tenido la oportunidad desde chiquito de viajar. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos me vi desde muy chiquito inmerso en el idioma, ¿sabes? No es lo mismo aprender inglés en un lugar donde lo tienen nativo aquí, ¿sabes? O sea, entonces pues allá escuchas la tonalidad, ese tipo de cosas. Entonces siento que algo que yo tengo es que mi oído es como sensible a ciertos sonidos, ¿sabes? O sea, por ejemplo en francés hay unas notas que son nasales y aunque para alguien que habla español podría sonar exactamente igual, para alguien que habla francés es completamente diferente. Pero te das cuenta que cuando eso es algo que pasa mucho. De hecho, qué bueno que sacaste el ejemplo. Yo me acuerdo que mi inglés se volvió muy bueno cuando me fui a Estados Unidos a vivir un rato. Claro. Y porque ahí que tienes retroalimentación activa. Activa, Todo el 100%. tiempo. Del ejemplo correcto. Exactamente. ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo que te den aquí retroalimentación activa a alguien que no sabe pronunciación bien inglés. O sea, porque tú vas a pensar que se pronuncia de cierta forma a que te lo haga alguien que realmente sabe hacerlo, ¿no? Y es bastante curioso, o sea, algo que como conclusión también, o sea, un poco, y a mí me dejó mucho pensando eso es, realmente siéntense y pónganse a pensar, ¿qué les gustaría aprender? O sea, y con estos pasos podrías decir que podrías volverte experto en lo que quisieras. Obviamente con tus limitantes, sabemos que hay cosas que no. Algunos tienen como más facilidad, ¿no? O sea, pero al final, yo por ejemplo, algo en lo que también lo he visto es que yo como esta frase no sé si he escuchado de que cualquiera puede cantar. O sea, 100% es algo que yo me he dado cuenta, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, con eso que dices, cualquiera puede cantar, sí, pero hay personas que no tienen tan bonito tono, no tienen tan bonitas cosas. Pero llamémosle la habilidad de tener eso, ¿sabes? Ajá, o sea, exactamente. Simplemente, o sea, sí. Pero, y por ejemplo, te deja mucho con eso. O sea, creo que a mí me dejó mucho con esta parte de... o sea, hay muchas cosas que me gustaría aprender y realmente qué tan bueno podría llegar a ser en ellas y cómo podría mejorar. O sea, yo llevo 5 o 6 años programando y claramente he mejorado, pero ahorita me doy cuenta que
ha llegado un punto en donde me he estancado. Y muchas veces el hacer más las cosas no te hace que te hagas mejor, sino al contrario, haces incluso que te hagas peor, porque empiezas a tomar ciertas porque tienes un muletillas. sesgo, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, es algo como que lo que yo te comentaba ahorita con la edición de los videos. O sea, llega un punto en el que si yo no tenía tu retroalimentación, o sea, ahorita te pasa algo que te digo, oye, ¿cómo ves este clip? O cosas así. Ya no sé si esto lo noto yo o si sí es algo, porque yo ya estoy como quemado, ¿sabes? O sea, como que mi única retroalimentación soy yo mismo. Entonces, pues al final no. Entonces, como que esa retroalimentación de alguien más que eres tú me ha servido mucho, ¿no? Entonces... Y por ejemplo, ahorita, ya como para cerrar el podcast, así solo rápido, llevamos creo como 2 meses grabando, 3 o más. ¿Cuánto llevamos como haciendo esto? Como 3 meses. 3 meses. ¿Qué has recibido de retroalimentación de las personas? O sea, muchísimas creo cosas. que no lo hemos hablado mucho de eso, pero ahorita ya tuvimos contacto cero con ustedes. Sí. Ya sabemos quién es nuestro público, ya sabemos quién es nuestro fan favorito, Diego Román. Diego Román, sabemos que eres nuestro fan favorito, fuiste nuestro suscriptor número 1, te amamos. Exactamente. Por eso te fuimos a ver a tu partido. Exactamente. Y justamente como hablando de eso, o sea, has recibido como esa retroalimentación. ¿Qué has recibido? O sea, ¿cómo te has sentido tú? Fíjate que he recibido de las dos, ¿sabes? O sea, he recibido tanto cosas buenas como cosas malas. O sea, y cosas, gracias a Dios, han sido más buenas. Pero, por ejemplo, me pasó mucho con una amiga que se llama Luciana, que ella no vio el podcast, pero, o sea, como que le dio una idea de decir, oye, pues, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sabes? O sea, como que le llamó la atención así. Y ya después lo vio. Y cuando le conté todo, o sea, el proyecto que tenemos, porque esto solo es como la punta del iceberg de todo lo que queremos hacer. Sí. Pero para ella fue como, wow, o sea, está muy cañón, ¿sabes? O sea, y eso fue una retroalimentación. Pero también he recibido otra retroalimentación. Por ejemplo, ahorita lo que nos dijo mi papá, ¿saben? Así como de, oye, pues pueden mejorar esto. O sea, está bien, yo los veo porque los quiero, pero siendo objetivos pueden mejorar esto, ¿sabes? O sea, también está bien que recibas como retroalimentación objetiva, ¿sabes? O sea, y es algo que creo que hemos buscado tú y yo y que pues al final sabemos que nos va a hacer mejor, ¿no? Y de hecho, o sea, por ejemplo, algo en lo que podemos ser bastante honestos es, créanos que esto es muy difícil. O sea, agarrar, ponerte frente a la cámara. Es súper difícil. Y no cantinflear. O sea, como tratar de ser lo más concreto con lo que quieres decir. O tratar de agarrar y llevar una narrativa. Luego, algo que nos pasaba a veces bastante, ahorita creo que hemos mejorado, es de que a veces yo lo interrumpía mucho a él cuando él iba a decir una idea y justamente estaba en el mejor punto para decirlo. O luego al revés. Y como que saber cuándo entrar y así. O que todo lo que querías decir lo hayas dicho, ¿sabes? Por ejemplo, vean, si se dan cuenta, ahorita los ya dos tenemos nuestras notas, tenemos así, así. Ya estudiamos antes, o sea, porque al principio era como de que esto estudiabas, y yo estudié mío, y ya lo platicábamos, y luego se te olvidaban detalles o cosas así. O sea, yo, por ejemplo, he notado que, o sea, simplemente podemos poner aquí cómo se veía el podcast número 1 y aquí cómo se ve este podcast, ¿sabes? O sea, y simplemente, o sea, tenemos grabados bien hasta ahorita 6, 7. Sí, pero ¿cuántos hemos grabado? Ajá, exacto. Esto es algo que nadie sabe, o sea, pero tenemos fuera de broma como la misma cantidad que se grabaron y no nos gustaron, ¿sabes? O sea, que ni siquiera pasaron ese filtro de decir, está lo suficientemente bueno como para subirlo. Entonces, sí, o sea, algo, te voy a añadir eso. Otra cosa en la que quiero ser bueno es en ser podcaster, y en ¿sabes? eso quería cerrar. O sea, como hablando de esta maestría y hablando de las 10,000 horas así, sería bastante bueno que nos viéramos como un equipo, tanto ustedes como tú y yo, en esta parte de saber llevar una conversación, de saber hablarlo, de saber entender un tema y cada vez abordar temas más complejos y saberlos hacer, de tener esa retroalimentación activa y que sea bastante objetiva. O sea, creo que tú y yo hemos sido bastante honestos el uno con el otro y tanto tú me dices las cosas y obviamente no tomártelas personal, ¿no? Claro. O sea, como de que tú me dices a mí mucho, oye, es que tú cantinfleas, haces esto, ¿no? Y yo te decía, bueno, es que luego siento esto. Mucho, ajá, sí, exactamente. Claro. Y entonces, tener esa parte, y yo creo que sería bastante bueno, o sea, poner esto como un hito de aquí a grabar unos 30, 40 más y ver qué tanto hemos mejorado. Sí, claro. Hoy va a ser nuestra línea de referencia para próximo, ¿sabes? O sea, creo que ahorita ya hemos tenido mucho crecimiento. O sea, sinceramente, nuestro crecimiento del primero ahorita es exponencial. Claro. O sea, simplemente desde la calidad de la cámara, desde cómo ponemos las luces, desde setear. O sea, ya lo hacemos muchísimo más rápido. El primer día, o sea, nos tardábamos muchísimo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que si podemos dejar como la reflexión del día es... sigan sus sueños otra vez, pero háganlo de una manera concreta, ¿sabes? O sea, ¿dos qué? 2 reflexiones, yo 2 reflexiones y pa. Mira, a mí, por ejemplo, una es pues que sean muy conscientes de cómo lo que se dicen a ustedes mismos, como lo que platicamos, o sea, de las palabras, el lenguaje que hablas, o sea, es muy poderoso y pueden moldear literalmente tu realidad, ¿sabes? Entonces, si tú todo el tiempo te estás contando cosas malas, si tú todo el tiempo te estás diciendo no puedo, soy malo o así, pues tú te la vas a creer, ¿sabes? O sea, pero si tú te empujas y buscas como ser mejor cada día y decir, no, o sea, esto puedo fallar, puedo hacer esto, pues te vas a ayudar más, ¿no? Esa es una. Y la otra, volviendo al tema,
si van a hacer algo y tienen hambre de hacerlo, háganlo bien, ¿sabes? Sí. O sea, ya saben algunas claves. O sea, busquen el mejor ambiente posible dentro, o sea, valga la redundancia, dentro de sus posibilidades. Busquen tener retroalimentación. Y otra que yo pondría, que no estaba ahí, háganlo con amor. O sea, Sí, algo claro. que yo pondría como para que cerrar eso de que podrás ser experto en algo. Nunca vas a ser tan bueno si no te apasiona tanto. Te puedo poner un ejemplo, Carlos Vela. Carlos Vela era un jugador que tenía muchísimo talento, tuvo todo. O sea, tuvo Sí. todo. Tuvo el tiempo, tuvo los medios, tuvo todo. Y no llegó a ser tan bueno como un Messi porque no amaba lo que hacía, ¿sabes? Claro. Entonces, háganlo con amor. Eso sería lo que yo diría. Claro, bastante bueno, Sam. Estuvo cool, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo diría 2. La primera es, aprendan a estar cómodos estando incómodos. Ok. Aprendan a salir de su zona de confort. O sea, y es algo que nosotros estamos haciendo. Yo no les estoy hablando, creo que tampoco Sam lo está diciendo de esta parte, nosotros ya lo somos, sino lo estamos haciendo de esta parte de que reconocemos que son cosas que tenemos que hacer. Entonces aprendan a salir de su zona de confort, a todo el tiempo estarte como que tratando de sentirte incómodo, retándote y sobre todo en lo que quieres hacer. Y siento que una segunda es aprende a estar justamente como tú dijiste en el ambiente correcto y con personas que, mira, tú me dijiste ahorita a mí, hay algo muy importante. La mayoría de las cosas que te han dicho cosas buenas, porque la mayoría de la gente no se atreve a decirte las cosas malas. Sí, 100%. Y creo que es importante estar en un lugar en donde no tengan miedo a decirte las cosas malas y que las puedas aceptar con crecimiento, con una perspectiva buena. Ahora yo regresando a tu tema, aprender a tomar lo bueno y convertirlo en algo malo. Claro. Digo... Ahora, al revés, conviertan algo malo en algo bueno. Bueno, te entendí, o sea, ya vieron cómo funciona su mente. Barras, pero bueno, vamos a cerrar el podcast de hoy. Gracias por escucharnos, los queremos mucho y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.